las 7 de la tarde en un tiempo sin igual. Atento a mi Dios en Radio Telele Café Visual. Te invita a escuchar, acercarte y a creer. Atento a mi Dios, ven y escucha su voz, con el hermano Mario guiándonos a él hoy. En cada palabra, en cada oración, una luz en la oscuridad, una nueva dirección. Hola, buenos días a todos. Bienvenido a tu programa Atento a mi Dios. Estamos aquí para presentarle, para hablarle sobre la palabra de Dios. Es un placer estar con ustedes en este día, en este canal, Valle Nuevo TV. Un placer. Hoy vamos a empezar un estudio que va a durar 2 meses, pero ese tema donde vamos a hablar de la Biblia. Hoy venimos con un sujeto muy importante que vamos a ver 10 razones que tenemos para leer la Biblia. Pero esos días el tema va a ser la importancia de leer la Biblia. Porque tengo que leer la Biblia, que tiene que ver la Biblia por mi vida, que tengo que hacer con la Biblia. Eso va a ser los puntos que vamos a desarrollar durante esos procesos de estudio. Bienvenido de nuevo, estamos contentos, alegres, siéntese en su gusto, con su Biblia, algo para escribir, y vamos a hacer esa aventura acerca de la Biblia, porque cuando leemos la Biblia, algo tiene que pasar. Vamos a orar, oramos juntos. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por lo que ha hecho con nuestra vida. Hoy estamos contentos y alegres con los hermanos, hermanas de cualquier país, de donde se quiera, que llegamos aquí para estudiar tu palabra. Yo sé que tu palabra tiene poder para transformar, para aconsejar, para ayudarnos. En este momento te pido por tu amor, tu presencia, y ayudarnos a difundir tu palabra como debemos hacerlo. Te pido todas esas cosas en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Amén, mis hermanos. Amén, mis hermanas. Amén, de donde quieras que estén. Toma su Biblia o su celular, su tablet, su iPad, porque ahora estamos en un tiempo de la tecnología, que la Biblia está disponible en cualquier barato. 10 razones para leer la Biblia. ¿Por qué tengo que leer la Biblia? Por lo menos hoy les traigo 10 razones que tenemos para leer la Biblia. Si leemos la Biblia, esas razones nos van a ayudar para fortalecer nuestra lectura de la Biblia. La Biblia, primera razón que tenemos para leer la Biblia es que la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Como palabra de Dios tenemos que leer la Biblia. Tenemos como texto clave 2 de Timoteo 3, 16, 17. Razones: la Biblia es inspirada por Dios. Cada versículo contiene enseñanza, corrección y guía para llevar una vida correcta. Es el mensaje directo de Dios para la humanidad. Como palabra de Dios, tenemos que leer la Biblia, que es la palabra de Dios, que es lo que Dios tiene para hablar con nosotros. Es como que cuando yo tengo mi celular en la mano y me mandó un mensaje de un amigo muy importante, lo primero que tengo que hacer es leer ese mensaje. Después de leer ese mensaje, tengo que dar una respuesta si es necesario o tomar decisiones de lo que acaba de leer. Eso es la razón que tenemos para leer la Biblia. ¿Cómo es la palabra de Dios? Yo leo la palabra de Dios, yo tengo que tomar una decisión. Algo tiene que cambiar en mi vida, algo que no tengo que hacer o algo que yo tengo que hacer. Si tengo que refrescar algo, si Dios nos dejó su palabra, no es esencial de conocerla. Como la Biblia es la palabra de Dios, tenemos que conocer lo que Dios tiene para mi vida, para mi familia, lo que tengo que hacer. Eso es muy importante de saberlo
10 razones para leer la Biblia. Primera razón, la Biblia es la palabra de Dios. Segunda, la Biblia nos acerca a Dios. Como palabra de Dios, esa misma Biblia, esa misma palabra que es de Dios, nos acerca a Dios. Si tú quieres tener una intimidad, una relación con Dios, tiene la Biblia, tiene que leerlo. Santiago 4:8 es el versículo que tenemos como versículo clave. A través de la Biblia podemos conocer más sobre la naturaleza de Dios y su carácter. Nos ayuda a tener una relación más íntima y personal con Él. Si yo quiero tener una amistad, una relación con una persona, tengo que conocer. Hay un dicto que dice, habla más que hablamos, que cambiamos de palabras, de ideas, más te voy a conocer. Entonces, si yo quiero conocer a Dios, si yo quiero conocer a Dios, tengo que leer la Biblia, porque la Biblia me acercó más a Dios, más voy a conocer quién es Dios, y de ahí voy a poder hacer lo que le gusta a Dios. Lo que le gusta a Dios, porque si yo tengo un amigo, no puedo estar haciendo cosas que molestan a mi amigo. Eso no es amistad. Tenemos que reflexión. Así como en cualquier relación, la comunicación con Dios crece al pasar el tiempo con su palabra. Si yo quiero que mi relación con Dios crezca, que yo tengo una intimidad con Dios, tengo que leer su palabra. Razón 1, la Biblia es la palabra de Dios. Razón 2, la Biblia nos acerca a Dios. Y tercera, la Biblia revela el plan de salvación. La Biblia revela el plan de salvación. ¿Tú quieres ser salvo? Yo quiero ser salvo. Entonces tengo a la Biblia. La Biblia que tengo que leer. Juan 3:16, que todos sabemos. Que Dios ama tanto al mundo. Entonces, si yo quiero ser salvo, si yo quiero saber cuál es la manera de ser salvo, o si voy a hablar con una persona para decirle, amigo, ¿quieres ser salvo? Tienes que acercarte a Dios. Entonces, la Biblia tiene las razones, tienes las instrucciones para conocer el plan de salvación. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la Biblia narra la historia de la redención y el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Leerla nos ayuda a comprender el propósito de Jesucristo en nuestra vida. Leer la Biblia de Génesis, el primer libro de la Biblia, hasta Apocalipsis, el último libro de la Biblia, nos habla acerca de Jesucristo, que es la salvación de Dios para la humanidad. Entonces, al leer la Biblia del Génesis hasta Apocalipsis, me hace conocer lo que tengo que hacer, o lo que Dios ha hecho por mí, lo que Jesucristo ha hecho en la cruz para darme la salvación. De ahí voy a saber si yo tengo que hacer algo que hacer o no, y de ahí voy a conocer el plan de salvación. Conocer el sacrificio de Jesucristo cambia nuestra vida. La Biblia es el único lugar donde podemos descubrirlo en profundidad. Entonces, si yo quiero conocer lo que Jesucristo ha hecho por mí, de ahí mi vida va a hacer cambio. Cuando yo sé lo que Jesucristo ha hecho por mí, lo que yo puedo entender, el sacrificio que Él ha hecho en la cruz por mi vida, de ahí mi vida va a empezar a cambiar. Porque si yo tengo un amigo que se sacrificó por mí, eso es algo que yo tengo que saberlo. Yo tengo que tenerlo en mi mente, ese sacrificio. Entonces, ese sacrificio que Jesucristo ha hecho por nuestra vida está escrito en la Biblia. Si yo quiero conocer la verdadera de ese sacrificio, tengo que leer la Biblia. Hoy estamos estudiar 10 razones que yo tengo para leer la Biblia. 1, la Biblia es la palabra de Dios. 2, la Biblia nos acerca a Dios. La Biblia revela el plan de salvación. Y 4, la Biblia es guía para nuestras decisiones. La Biblia es guía para nuestras decisiones. Cuando
Yo me voy a una tienda, un negocio, a comprar un celular, un equipo, por ejemplo, cualquier equipo, puede ser un computador, puede ser algo que yo voy a usar. Ese equipo, ese celular viene con un manual, con una guía. Si yo quiero hacer buen uso de mi equipo, para proteger mi equipo, para no dañar mi equipo, primero tengo que leer el manual. Tengo que leer el manual. Entonces, la Biblia, cuando Dios nos hizo, nos mandó el manual de nuestra vida, que es la Biblia. Si yo quiero saber cómo tengo que proteger mi vida, cómo tengo que limpiar mi corazón, limpiar mi camino, limpiar mi vida, tengo que leer el manual de mi vida, que es la Biblia. La Biblia es guía para nuestras decisiones. Lo que voy a hacer, si tengo que hacer eso, si no quiero hacer eso, tengo que leer la Biblia. La palabra de Dios actúa como una lámpara para nuestro camino, ayudándonos a discernir el bien del mal y a tomar decisiones según la voluntad de Dios, según Salmos 119, versículo 105. La vida tiene un propósito. La vida, tengo que tomar decisiones cada día. Cada día que me levanto de mi cama, tengo que tomar decisiones. Me quedo a dormir o me iré a trabajar. Tengo que hacer algo o no hacerlo, porque cada cosa que voy a hacer o que no voy a hacer tiene consecuencia. Entonces, para tomar buenas decisiones, para discernir el bien del mal, tengo que leer la Biblia, que es guía para nuestra vida. Razones que tenemos para leer la Biblia. Son 10 que estamos viendo hoy. Acabamos de ver 4. Primero, la Biblia es palabra de Dios. Segunda, la Biblia nos acerca más a Dios. La Biblia revela el plan de Dios. La Biblia es guía para nuestra vida. Y quinta razones que tenemos para leer la Biblia es que la Biblia fortalece nuestra fe. La Biblia fortalece nuestra fe, según Romanos 10:17. La Biblia fortalece mi fe. La fe crece al escuchar y meditar en la palabra de Dios. Cuanto más leemos, más firmes y fuertes nos volvemos en nuestra creencia. Más que estamos escuchando algo, más que estamos leyendo esa cosa, más conocimiento vamos a tener. Entonces, al leer la Biblia, más leemos la Biblia, más tomamos tiempo en la Biblia, más nuestra fe va a crecer. ¿Quieres que crezca tu fe? ¿Quieres que tienes que tener una fe que no vas a cambiar por cualquier cosa? Leer la Biblia. Si deseas tener una fe sólida, necesitas alimentarla a través de la Biblia. Tu fe tiene que ser alimentada por la palabra de Dios. Amigo, tu fe tiene que ser alimentada por la palabra de Dios. Tú tienes que saber qué necesita para que crezca mi fe. Leer la palabra. Esa fue la quinta razón que yo tengo para leer la Biblia. 10 razones que yo tengo para leer la Biblia. 10 razones que tú tienes. Tú, amigo de Valle Nuevo TV, de donde estés, de donde me estás viendo o me estás escuchando, tú tienes razones para leer la Biblia. No se puede que tener miles de razones, pero hoy en este estudio estamos viendo 10 razones que tenemos para leer la Biblia. La primera fue, la Biblia es palabra de Dios. Segunda, la Biblia nos acerca a Dios. Tercera, la Biblia revela el plan de salvación. Cuarta, la Biblia es guía para nuestras decisiones. La Biblia quinta, fortalece nuestra fe. Sexta razón que yo tengo, que tú tienes, amigo, para leer la Biblia, es que la Biblia nos da paz y consuelo. Qué maravilloso
Estamos viviendo en un mundo donde no hay paz, donde siempre hay maldad, donde siempre los hombres volverán a ser mal día tras día. Pero tenemos un libro, tenemos consejo, tenemos algo que nos da paz. Entonces es leer la Biblia. Versículo que tenemos, Salmos 23, Mateo 11, 28, 30, dice que la paz, consuelo. En momentos de ansiedad, estrés o sufrimiento, la Biblia ofrece palabras de consuelo, esperanza y paz. No son palabras que nos hacen como sentir bien, no, son palabras verdaderas, palabras que fortalecernos. Nos recuerda que Dios está con nosotros. Jesucristo, antes de irse, dice a sus discípulos: estaré contigo desde hoy y para siempre. Estaré contigo. Imagínate, estamos viviendo en un momento de guerra, que hay un soldado de poder que nos dice: tranquilo, tranquilo, estoy aquí, estoy contigo. Jesucristo nos está diciendo: tranquilo, hermano, tranquilo, yo estoy contigo. Estaré contigo desde hoy para siempre. Entonces, cuando necesitamos paz, cuando necesitamos consuelo, tenemos que leer la Biblia. Esto fue la sexta razón que yo tengo yo, que tú tienes tú para leer la Biblia. Séptima razón que yo tengo para leer la Biblia. La Biblia nos enseña a orar. Es importante orar. Es importante tener una comunicación con Dios. La comunicación que tenemos con Dios, la manera que tenemos para hablar con Dios, para decirle lo que sentimos, lo que necesitamos, es la oración. Entonces, para orar bien, para orar según la voluntad de Dios, tengo que leer la Biblia. Mateo 6, 9, 13 y los Salmos nos muestra ejemplo de oración en los Salmos, y Jesucristo mismo nos enseñó a orar en Mateo. La Biblia no solo nos motiva a orar, sino que también nos guía en cómo hacerlo. A veces hay gente que nos dice: haga eso, no haga eso, hacer eso, no hacer eso, pero no nos enseña a cómo hacerlo. La Biblia nos dice de orar, también nos enseña a orar. Entonces, si yo quiero orar bien, según la palabra de Dios, según la voluntad de Dios, para no estar pidiendo algo que no es de Dios, tengo que conocer lo que dice la Biblia, porque la Biblia nos ayuda a orar. Orar con la Biblia nos ayuda a alinearnos con la voluntad de Dios. Porque Jesucristo dice que te pido todo eso según tu voluntad. Entonces, para hacer mi oración según la voluntad de Dios, no según la necesidad que yo tengo. A veces la gente ora según su necesidad. No, la Biblia nos dice que tenemos que orar según la voluntad de Dios. Según la voluntad de Dios. Entonces, para orar según la voluntad de Dios, tengo que saber cuál es la voluntad de Dios. Y para saber la voluntad de Dios, tengo que leer la Biblia, porque aquí está la voluntad de Dios. Razón que tenemos más, razón 8 que tenemos para leer la Biblia, es que la Biblia nos ayuda a resistir la tentación. Estamos viviendo en un mundo rodeado de tentación. Cada cosa en este mundo nos lleva a la tentación. Entonces, para resistir en la tentación, tengo que leer la Biblia. Mateo 4, 1 al 11, donde Cristo estaba orando en el desierto y vino el diablo para tentarlo. Salmos 119, 11. Al conocer y recordar la palabra de Dios, estamos mejor equipados para rechazar la tentación. A veces la gente dice que tenemos que orar. Sí, orar es buena.
Es bueno orar. Pero para resistir en la tentación, es conocer la Biblia, porque en el Salmo 19:11 dice, en mi corazón he guardado tu palabra para no pecar contra ti. Es cuando guardamos la palabra de Dios. Ahí no vamos a pecar con Dios. Por eso que tenemos que leer la Biblia para recordarnos cuando estamos frente a una tentación, qué decisiones tenemos que tomar. Para resistir a la tentación tenemos que leer la Biblia. A conocer y a recordar la palabra estamos mejor equipados para rechazar la tentación. Jesucristo usó la escritura para vencer las tentaciones en el desierto, dándonos ejemplo. Memorizar y meditar en la Biblia es una forma poderosa de defensa contra el pecador. Tú puedes orar día tras día, pero sin conocer la palabra, no vamos a poder resistir. Mira, Jesucristo estaba orando 40 días. Y cuando viene la tentación, Él no usó la oración. Él usó la palabra de Dios. Hoy la gente nos dice orar, orar, orar. Pero la oración no nos vas a proteger con la tentación. Lo que no vas a proteger con la tentación es la palabra de Dios. Es por la razón. Es por eso que tenemos que leer la Biblia. La penúltima razón que tenemos para leer la Biblia es que la Biblia nos muestra cómo vivir una vida plena y abundante. La Biblia nos muestra cómo vivir una vida plena y abundante. Juan 10:10 y Proverbios 3:1-2 nos enseña principios de vida que nos guía en la sabiduría, la bondad y el amor, trayendo paz, gozo y prosperidad espiritual. Eso es posible, eso podemos hacerlo, eso es la manera, pero leer la Biblia. Si tú no lees tu Biblia, si tú tienes tu Biblia en la casa, en un rincón de la casa, en una biblioteca, no sé dónde la tienes, si tú no la lees, no te sirve de nada. No te sirve de nada. Y la última razón que yo tengo, que tú tienes para leer la Biblia, es que la Biblia es nuestra herramienta de evangelización. Mira, en 10 puntos podemos ver cómo debe ser la vida cristiana. Cerca de leer la Biblia nomás. A veces queremos vivir una vida cristiana, pero no sabemos qué hacer. A veces tenemos que ir a un evento cristiano, a la iglesia, a orar, a adorar, a hacer tal cosa, pero al leer la Biblia, por lo menos vamos a saber cómo vivir una vida cristiana plena. Mateo 28:19-20, Hebreos 4:12. La palabra de Dios es poderosa y puede transformar corazones. Nos da el mensaje que compartimos con los demás y es el fundamento de nuestra misión. Tú quieres predicar, tú quieres hablar con la gente, tú tienes que decirle algo, entonces usa la palabra de Dios. Tenemos que equiparnos con la palabra de Dios. Tenemos que tener en nuestra cabeza, en nuestro corazón, lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios es la lámpara. La palabra de Dios es la manera que el cristiano puede vivir. 10 razones que tenemos para leer la Biblia. Yo sé que hay muchas más razones, pero hoy estamos viendo 10. Palabra de Dios nos acerca a Dios, nos revela el plan de la salvación, es guía para nuestras decisiones. La Biblia fortalece nuestra fe,
La Biblia nos da paz y consuelo. La Biblia nos enseña a orar. La Biblia nos ayuda a resistir a la tentación. La Biblia nos muestra cómo vivir una vida plena y abundante. Y la última razón es que la Biblia es una herramienta de evangelización. ¿Cómo vamos a concluir hoy? Leer la Biblia es más que una disciplina o un hábito. Es una forma de conectar con Dios, de crecer espiritualmente, de encontrar dirección y de compartir su mensaje. Invitamos a todos a dedicar tiempo para leer y meditar en la palabra diariamente, con el propósito de recibir sabiduría, consuelo y una mayor intimidad con Dios. ¿Viste? La Biblia nos da cómo tenemos que vivir como cristianos. Le voy a decirlo de nuevo la conclusión. Leer la Biblia es más que una disciplina, como ya voy a leer la Biblia porque tengo que leerla y tengo que leer un capítulo al día. No, es más que una disciplina o un hábito. No, leer la Biblia es una forma de conectarnos con Dios, de crecer en la fe, de encontrar dirección, tomar decisiones, compartir el mensaje, evangelización. Hoy queremos invitarles a dedicar tiempo para leer y meditar la palabra de Dios día tras día, con el propósito de recibir sabiduría, consuelo y una mayor intimidad con Dios. Si tú tienes que orar, si tú tienes que pedirle algo a Dios hoy, la oración debe ser, a mí no me gusta decirle lo que tiene que repetir, porque la oración no es repetir palabras, repetir frases, no, ese no es orar. Pero si tengo que darle una guía como tú tienes que orar, es pedir al Señor que te ayude a desarrollar un amor profundo para su palabra y que abre tus ojos y corazón para entender y aplicar lo que lee cada día. Lo que tú lees cada día, tienes que aplicarla. Eso fue mi consejo para ti hoy. Recuerda, estás viendo Atento a mi Dios, que es un programa que tú vas a poder ver en este canal, Valle Nuevo TV, todos los días domingo a las 11 de la mañana, con tu amigo o con otra persona. Pero el objetivo que tenemos, el propósito que tenemos es equiparles con la Biblia. Por eso que hoy empezamos a decirle que tú tienes que tener una manera de vivir cerca de la Biblia, a leer la Biblia, a conocer lo que dice la Biblia. Y acabamos de ver 10 razones que tenemos para leer la Biblia. 10 razones por lo menos. Para mí fue un placer compartir con ustedes este momento. Pero lo más importante es la decisión que tú vas a tomar. Si tú vas a solamente ir a la iglesia a buscar bendiciones, a buscar prosperidad, o no quiere tener un momento con Dios. Les dejo hoy con esa frase. Pedirle a Dios que te abra los ojos y tus corazones para entender y aplicar lo que acaba de escuchar. Soy tu amigo Mario y fue un placer. Yo estoy muy contento. Espero que tú vas a tomar la decisión de acercarte a Dios. ¿Y cómo hacerlo? A leer la Biblia. Leer, aplicar, meditar. Que el Señor le bendiga y nos vemos en otras ocasiones. Valle Nuevo TV es tu canal. Quédate ahí. Bendiciones. Una nueva dirección.
tesoro especial que nos une y nos lleva hacia su amor celestial. Atento a mi Dios, tu momento de paz a las 7